¿Por qué hoy es tan importante en la Argentina luchar? Yo te iba a preguntar más que nada contra el feminismo, pero lo has contestado hasta el cansancio. Pero me parece que A hay, ver, dale. Lo hay que vos algo, quieras. la ideología de género. La ideología de género, ¿qué trae aparejada, qué trae debajo de la alfombra? Si bien, a ver, tampoco te digo, no, bueno, a grandes rasgos, o lo que muestra, digamos, si lo pensáramos como un iceberg, tampoco es que la punta sea algo que a uno, o por lo menos a mí, tienda a decir, oh, no, sí, vamos con esto. Pero Sí, sí. eso que no vemos, eso que viene abajo. Bien. A ver, la ideología de género, para que se entienda, es una concepción sobre la sexualidad humana que anula sus componentes biológicos y pasa a presentarte la sexualidad humana como una autodeterminación. O sea, yo elijo mi sexualidad porque la sexualidad es una variable que no es dada, sino que ha sido construida por el hombre y por lo tanto puede modificarse. La ideología de género, partiendo de este presupuesto totalmente contrario a las ciencias empíricas y las ciencias modernas, supone que un hombre puede ser una mujer, que una mujer puede ser un hombre, y tenés una serie de efectos que ahí vamos a bajar en el iceberg. Esa es la punta. Vamos a bajar un poco. Bueno, yo te diría, la ideología de género, primero, o sea, te chocaste contra ese iceberg y lo primero que te va a pasar es que vas a quedar obligado a mentir. O sea, eso ya es un problema. Si vos tenés una cuota de sentido moral, vas a sufrir tener que mentir. Y hoy la gente está siendo obligada a mentir. O sea, siendo obligada a ser partícipe de autopercepciones ajenas que no se corresponden con la realidad. Vamos a suponer, vos sos Iñaki, vos te autopercibís una mujer y tenés el derecho a hacerlo, ¿sí? Es un derecho individual a que vos te autopercibas como vos quieras. Pero una ley de identidad de género es algo muy distinto. Esa ley ya me impone a mí una obligación. ¿Cuál es la obligación que me impone esa ley? A ser partícipe de tu identidad. Entonces, si vos me decís, mira, yo soy una mujer y quiero competir en un concurso de natación de mujeres, yo quedo obligado a mentir a la sociedad diciéndole, sí, eres también una mujer. Y eso va a traer costos. Por ejemplo, a las mujeres que van a nadar en contra tuyo, que muy probablemente les puedas ganar porque hay una diferencia biológica en favor del hombre para ciertos deportes como es la natación. Este ejemplo no es un invento, lo hemos tenido hace algunos meses nada más, con un campeón de natación femenina. Campeón, o sea, un hombre que no ganaba cuando competía contra los hombres, si no le iba muy bien, pero 462 en el ranking. 462 y ahora está en el ranking, en el puesto Número 1, Lia número Thomas. 1, cuando pasó a competir con mujeres. Entonces ahí ya tenés un problema primero que nada de verdad. ¿Sí? O sea, yo estoy obligado a mentir. En segundo lugar, como es una obligación, tengo un problema de libertad. Se necesita ejercer una coacción en mi contra. ¿Para qué? Para obligarme a mentir. Y en tercer lugar, tenés un problema de justicia, porque la justicia es dar a cada uno lo suyo. Yo le quiero dar a las mujeres la posibilidad de competir entre ellas en un campeonato de mujeres. Es justo el reglamento del campeonato de mujeres porque hay una igualdad relativa de condiciones. Cuando yo miento y coarto la libertad, genero una injusticia que termina cristalizando en este ejemplo que acabamos de dar, que podríamos dar un montón de otros ejemplos mucho más complicados. En Córdoba, hace 2 años, un preso que estaba preso por golpear a mujeres. Arruinas la entrevista, no puede ser que me adelantas todo. Ah, ok, adelante, no, adelante. no, Vamos, dale, vamos, dale, vamos. por favor. Es más, te digo, escuchá. Vos cortame cuando me cortes porque no, yo, pero digamos, puedo irme por las ramas. entrevistarte sos un libro abierto, es impresionante. Justamente te iba a preguntar. Bueno, se estuvo hablando mucho sobre el narrador Lia Thomas. ¿Qué opinión tenías? Ya me la diste. Y por último, sobre este preso. Había 2 casos, acá me adelanté. Uno sobre un caso en el cual se le redujo la condena, digamos, porque al autopercibirse mujer ya no hay más violencia de género. Y otro de un preso que violó a 2 mujeres y las embarazó. Sí, en Córdoba. Sí. En mi ciudad. Es una locura. Que haya una ley que te diga que el sexo depende de la... Porque definitivamente, a ver, ellos se escudan diciendo, no es el sexo, es la identidad de género. Claro. Ok, pero el efecto social es el mismo que vos medías que el sexo. Claro. Es decir, en Salta hay otro caso de un tipo que se jubila 5 años antes porque cambia de identidad de género frente al Estado. O sea, el efecto práctico, vos lo llames identidad de género o lo llames lisa y llanamente sexo, es el mismo. Entonces, es una locura. Esto se convierte a la postre en un riesgo para la mujer. ¿Por qué? Porque queda expuesta a ser expropiada
de sus espacios, de sus contextos y de su feminidad, que era una cosa única. Vos fíjate que hoy aparte hay una especie de, digamos, transformación en curso. Hay un filósofo muy en boga hoy, un surcoreano que se llama Byung-Chul Han, que el tipo habla del infierno de lo igual. Estamos viviendo el infierno de lo igual. El hombre cada vez está más emasculado, más amanerado, más afeminado, y la mujer está cada vez más masculinizada, más imitadora de aquello que dice que quiere combatir, y vos tenés un infierno de lo igual porque los sexos que enriquecían la distinción hoy se parecen demasiado. Y entonces toda la relación se empobrece, la relación entre los sexos se empobrece significativamente. Y en casos extremos hay una usurpación. La usurpación de un preso que termina en una cárcel con mujeres, violando a las presas. A mí me avisaron de ese caso en Córdoba, antes de que el ataque se hubiese generado. Y me avisaron, ¿sabes quién? Bueno, yo obviamente no voy a dar ningún nombre, pero me llamó una persona que trabajaba en el Polo de la Mujer, que es un órgano estatal feminista. Sí. Y me dijo, mira, dice, yo estoy en el extremo opuesto, yo trabajo acá, pero no sé a quién más llamar, porque está pasando esto. Nos avisaron de la cárcel de Bower que pasaron a un preso a la cárcel de mujeres y él estaba preso además por haber golpeado mujeres, por lo que llaman violencia de género. Y ahora hay una situación, dice, que ya no sé qué hacer porque acá dentro de mi misma organización nadie quiere tomar el caso y bueno, yo necesito que esto se filtre por la prensa para ver si podemos generar una presión. O sea, me buscó a mí como aliado. Claro. Digo, no fue a buscar un aliade, no fue a buscar un bobo que habla lenguaje inclusivo. Vino a buscar a un misógino. Claro, en el fondo, un tipo de la extrema derecha. A un tipo de la extrema derecha que odia a las mujeres, un misógino. Me vino a pedir ayuda porque sabía que las mujeres que estaban presas en esa cárcel estaban en peligro y que todos esos aliados no le iban a resolver absolutamente nada porque seguramente lo iban a apañar. Es que lo apañaron. ¿Sabés cómo lo apañaron? Por omisión. Claro. Porque no hicieron ni dijeron nada. Y esperaron los medios de comunicación a los cuales yo también les informé de esto y no levantaron la noticia. Esperaron hasta que dejaran embarazada a una reclusa para recién contarnos el final trágico de la historia. Como siempre, igual que siempre, digamos, las cosas la noticia suele llegar tarde. Sí, llega tarde. Un poco con esto, en línea, a mí me pasó que lo primero en lo cual me senté a pensar fue cuando nos empezaron a decir que la mujer no era, digamos, no tenía por qué tener tetas ni vagina, pero que si una persona transgénero quería de alguna manera transicionar a ser una mujer, nosotros debíamos pagarle el tratamiento. ¿Pero qué tratamiento? El tratamiento justamente de modificación de sus partes genitales y de sus pechos. Lo que no te hace pensar que es una constante, porque una cosa es que las cosas estén mal, o a nosotros nos parezcan que están mal, y otra es que el mismo argumento se ponga en tela de juicio todo el tiempo, siendo redundante en lo estúpido del mismo, ¿no? Mira, es que pasa que acá ha habido una guerra lingüística pero tan fuerte que esos tratamientos, ¿sabes cómo les llaman? Reafirmación. Y a un psicólogo que recibe libre y voluntariamente a un paciente que tiene disforia de género y supongamos que el psicólogo, en vez de mandarlo a rebanarse los genitales, trata de armonizar su percepción con su cuerpo, su autopercepción con su cuerpo, eso le llaman tratamientos de conversión. O sea, esto es increíble porque esto ha llevado a tal extremo de que en ciertos países ya hay legislaciones que le prohíben a los psicólogos ayudar a personas con disforia de género que quieren un tratamiento alternativo que no sea pasar por el bisturí. Y están en todo el derecho de tenerlo. Más aún, hoy hay disidencia transexual, de verdad, no esa disidencia trans que goza de los dineros de George Soros y de las palmadas en el hombro de la ONU. Yo me refiero a disidencia transexual de transexuales que, después de haberse sometido a toda esa maquinaria quirúrgica, no han encontrado el resultado que les habían prometido, que era ser una mujer, porque ser hombre o ser mujer no depende de un bisturí. Y esas personas hoy están totalmente en guerra contra la ideología de género. Solo que, ¿sabes qué? Volvemos a lo del inicio. No aparecen en los medios de comunicación y van a aparecer más. Yo una vez estuve en PPT. Yo estaba ya que estamos en un podcast, me atrevo a contar algunas anécdotas. Más vale. Pero tienen que ver con esto. Yo estaba en España dando conferencias. Estaba ese día en Murcia.
y compartíamos un evento con Vox, un meeting de Vox, y después había una cena con gente también de Vox. Para mí era muy interesante estar ahí. Y sin embargo me llaman ese día de PPT, el programa de Jorge Lanata, me dicen, queremos hacerte una entrevista hoy porque vamos a sacar un tema sobre la ESI y sobre la cuestión del género. Yo le digo, mire, yo estoy ahora en España, hay mucha diferencia horaria entre España y Argentina, no voy a poder, tengo una cena en esa hora, va a ser imposible. No, pero por favor, yo le pasé contactos de otra gente que maneja el tema. No, queremos que seas vos. Jorge quiere que seas vos, te la juegan así. Quiere que seas vos. Y bueno, finalmente digo, mira, esto puede ser una oportunidad, ¿viste? Porque Además era, digamos... PPT era el programa más visto, además. Sí. Y ves, pero cuando yo me he orientado por esos criterios, me he orientado mal, por eso vuelvo al principio. Y entonces le dije que sí. Tuvimos la entrevista fue de 1 hora, por lo menos. Yo tuve la intuición de que debía filmar eso. Puse mi celular, era la entrevista desde la computadora, y puse el celular que filmé toda, tipo selfie, toda la entrevista. Olfateaba que algo podía salir mal. Fue como un sexto sentido. Y después pasaron el programa de esa hora que yo les dediqué a ellos, tomaron solamente 5 segundos, contados por reloj. Y yo me pregunté, ¿por qué será que no pusieron nada más? Claro, es porque todo el programa se dedicó a hablar de un niño trans, un chiquito de 7 años llamado Tiziano, que ahora es llamada Tiziana, y que era de Salta, y era todo el programa llorándolo, porque qué bueno que el chico de 7 años ahora era una nena. Y yo en mi intervención lo que había dicho en esa entrevista es que eso suele ser producto de padres abusivos que no quisieron un niño, que quisieron a una niña y le meten en la cabeza de cualquier forma posible de que él pertenece a otro género. Lo deconstruyen los propios padres con una violencia sexual difícil de narrar. Y nada de eso habían puesto, claro, porque entraba en choque con la línea editorial del programa que te quería hacer llorar de la felicidad porque ese niño era una niña. Cuestión que a la semana siguiente aparecieron los hermanos de este chiquito, de 15 y 16 años, los hermanos contando de que ellos habían tenido que escapar de su casa porque su madre los homosexualizaba y los quería vestir de mujer y trasvestir, etc. O sea, había ahí un buen análisis y un diagnóstico mío que no fue publicado de la misma forma que no fue publicada ninguna rectificación sobre la basura periodística que habían publicitado allí. Entonces hay una presión muy grande, hay una confusión muy grande y hay muchos transexuales que terminan dándose cuenta de este engaño y esta instrumentalización también política que se hace de ellos, que están en nuestras filas y hay que darles la bienvenida y hay que ayudarlos y hay que invitarlos a militar con nosotros.